Hola, hola, cinéfilos y amantes de las buenas historias. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla porque les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Si son de los que se enganchan con una serie en un fin de semana, si disfrutan de esos giros inesperados y finales que te dejan pensando, entonces este es su lugar. Hoy nos vamos de viaje, pero no a cualquier destino, sino a las tierras de Turquía, directamente a la pantalla de su televisor o celular. Vamos a explorar 7 joyas turcas, series cortas que, les prometo, los van a dejar sin aliento. Sí, sí, como lo oyen, con esos finales que te hacen exclamar ¿qué? Y que te dejan con ganas de más. Y no se trata solo de finales impactantes, sino de tramas que te atrapan desde el primer minuto, personajes complejos que te hacen reflexionar y una calidad de producción que nada tiene que envidiar a las series de Hollywood. Antes de sumergirnos en este universo de drama, pasión y suspenso, les quiero pedir un pequeño favor. Pero un gran apoyo para el canal, suscríbanse. No se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones, análisis y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Activad esa campanita para que no se les escape nada y únanse a esta comunidad de seriéfilos de corazón. Aquí no solo compartimos reseñas, sino que también creamos un espacio para debatir, analizar y disfrutar juntos de la magia de las series. Comentamos los detalles más sutiles, desentrañamos las metáforas y nos emocionamos con cada giro inesperado. Así que, si eres de los que no puede parar de hablar de sus series favoritas, este es tu lugar. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, su bebida favorita y acompáñenme en este recorrido por las mejores series cortas turcas. Y no se preocupen, no les voy a hacer spoilers. Solo les voy a dar una pequeña probadita de cada serie para que se animen a descubrirlas por ustedes mismos. Empecemos este viaje con una serie que seguramente los va a enganchar desde el primer minuto, Etos, o Bir Bakader, como se llama en su idioma original, que significa algo diferente. Esta serie es un auténtico estudio de la sociedad turca moderna, que nos muestra las vidas entrelazadas de personas de diferentes orígenes y creencias en Estambul. No se trata de una narrativa lineal, sino de un mosaico de historias que se cruzan y se complementan, creando una imagen compleja y fascinante de la realidad turca contemporánea. Tenemos a Merim, una mujer de un entorno rural y muy conservador, que empieza a ir a terapia y se cruza con Peri, una psiquiatra secular y de una clase social muy diferente a la suya. Esta relación, aparentemente improbable, se convierte en el eje central de la serie, mostrando las tensiones y los puentes que existen entre diferentes mundos. La serie explora los prejuicios, las diferencias culturales, los choques generacionales y las complejidades de la identidad en un país que se debate entre la tradición y la modernidad, entre lo sagrado y lo profano. Pero no se dejen engañar por su aparente lentitud. Etos es una serie que te va calando poco a poco, con personajes que se sienten increíblemente reales, con sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus contradicciones. Cada personaje tiene su propia historia, y cada una de ellas es explorada con una sensibilidad y una profundidad asombrosa. Y lo más importante, la serie no juzga, simplemente observa y muestra, dejando que el espectador saque sus propias conclusiones. La dirección es impecable, con un uso inteligente de los silencios, los primeros planos y los planos secuencia, que te sumergen en la atmósfera de cada escena. Y su final, bueno, su final es de esos que te hacen pensar durante días, un final que no es un cierre definitivo, sino más bien una invitación a seguir reflexionando sobre todo lo que hemos visto. Es un final abierto, que deja muchas preguntas sin respuesta, pero que a la vez te deja con una sensación de plenitud, como si hubieras asistido a una conversación profunda y enriquecedora. Es una serie que recomiendo encarecidamente a aquellos que buscan algo más allá del entretenimiento, algo que te deje pensando y que te marque. Tiene una fotografía preciosa, con colores cálidos y una paleta que evoca la esencia de Estambul, y unas actuaciones que son de 10, con un elenco que se entrega por completo a sus personajes. Si queréis una serie que os haga pensar, que os cuestione, que os emocione y que os deje con ganas de más, esta es la vuestra. Nuestra siguiente parada es con Timurtels o Yaşamayanlar, que significa los que no viven, otra joya turca que combina vampiros, drama y un toque de acción. Imagínense un mundo donde los vampiros se mueven en las sombras de Estambul, una ciudad vibrante, llena de historia, de misterio y de contrastes. Olvídense de los clichés de los vampiros románticos y pálidos, aquí tenemos vampiros modernos, con sus propias reglas, jerarquías y conflictos internos.
Mia es nuestra protagonista, una joven que busca venganza contra el vampiro que la convirtió, pero en su camino se cruza con otros seres sobrenaturales y con un mundo que es mucho más complejo de lo que imaginaba. La serie no se centra solo en la acción, sino que también explora los dilemas morales de la inmortalidad, la búsqueda de identidad y la lucha por encontrar un lugar en un mundo que no siempre es amable. La serie tiene un ritmo frenético, con peleas y efectos especiales que están muy bien logrados, pero también tiene momentos de intimidad y reflexión, que te permiten conectar con los personajes y entender sus motivaciones. Los escenarios son impresionantes, con una Estambul que se convierte en un personaje más de la historia, mostrando sus calles, sus edificios históricos y sus rincones más oscuros. Lo mejor de Immortals es su estética oscura y su ambientación en el corazón de Estambul. Combina a la perfección la historia y la mitología de los vampiros con la cultura turca contemporánea, creando una propuesta original y atractiva. La música también juega un papel fundamental en la serie, con una banda sonora que combina sonidos electrónicos con melodías tradicionales turcas, creando una atmósfera envolvente y misteriosa. Y su final, aunque deja algunas puertas abiertas, te deja con un sabor de boca muy satisfactorio, un final que te invita a seguir imaginando lo que podría pasar en un futuro. Es una serie perfecta para aquellos que disfrutan de las historias de vampiros, pero que buscan algo diferente, algo que tenga su propia identidad, algo que combine acción, drama, misterio y un toque de oscuridad. Además, es cortita, así que no les robará mucho tiempo, pero sí les dará mucha emoción. Si son de los que disfrutan de las series que te mantienen al borde del asiento, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Ahora vamos a cambiar de género y vamos a sumergirnos en un drama familiar con persona. Esta serie nos presenta a Aga Beyolu, un hombre que vive una vida tranquila, una vida monótona, hasta que un día recibe un diagnóstico que lo cambia todo. Le diagnostican Alzheimer, una enfermedad que le robará la memoria, que le borrará sus recuerdos, que le convertirá en una persona diferente. Pero Aga, en lugar de rendirse ante la enfermedad, decide que no va a dejar que lo controle, y va a aprovechar el tiempo que le queda para hacer justicia por algo que ocurrió en su pasado, un evento traumático que ha marcado su vida y que ahora, con la memoria desvaneciéndose, se niega a dejar en el olvido. Es una serie que nos muestra cómo el pasado puede perseguirnos, cómo los fantasmas del pasado pueden atormentarnos, y cómo, a veces, la justicia puede llegar de formas inesperadas. La serie explora temas como la memoria, el envejecimiento, la moralidad, la culpa y la redención, y lo hace con una sensibilidad y una profundidad que te dejan sin aliento. Persona es una serie que te engancha por su historia, pero también por la actuación magistral de Alok Bilginer, quien interpreta a Aga. Su interpretación es conmovedora, cruda, honesta y te hace reflexionar sobre la vida, el paso del tiempo y la importancia de la memoria. Bilginer se mete en la piel de Aga con una maestría asombrosa, transmitiendo su fragilidad, su determinación, su rabia y su dolor. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, está cargada de significado. Y su final, aunque un poco agridulce, es un final que se siente honesto y que le da un cierre perfecto a la historia, un final que te deja con una sensación de catarsis, como si hubieras sido testigo de una tragedia humana que, a pesar de todo, te deja una luz de esperanza. Es una serie que te llegará al corazón, que te hará pensar, que te hará sentir, que te hará cuestionarte tus propias decisiones y que te recordará la importancia de vivir el presente. No se la pierdan, porque es una experiencia que no olvidarán fácilmente. Continuamos con The Protector o Hakan Muaz, la primera serie turca original de Netflix, que marcó un antes y un después en la producción de series en Turquía. En esta historia nos encontramos con Hakan, un joven de Estambul, un joven común y corriente, que trabaja en una tienda y que vive una vida sin sobresaltos, hasta que descubre que es el último protector de la ciudad, un elegido con la misión de defenderla de las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla, una batalla que se ha librado durante siglos y que ahora recae sobre sus hombros. La serie combina elementos de fantasía, acción y drama, con unos efectos especiales que están a la altura de las producciones internacionales. The Protector es una serie muy entretenida, con una trama que va creciendo en complejidad a medida que avanzan los capítulos. No se trata solo de una lucha entre el bien y el mal, sino también de una exploración de la identidad, del legado familiar y de la responsabilidad que conlleva el ser un héroe. Los personajes son complejos y bien desarrollados, con sus propias motivaciones y conflictos internos. A pesar de ser una serie de fantasía, también explora temas como la identidad, el legado familiar y la lucha por el bien común.
Aunque tuvo varias temporadas, recomiendo ver las primeras para experimentar la esencia de la historia. Y su final en la primera etapa deja una buena sensación, cumpliendo con lo que promete desde el inicio. Un cierre satisfactorio que te deja con una sensación de haber vivido una aventura épica. Es una serie perfecta para aquellos que disfrutan de las historias de héroes y de fantasía, pero que buscan una perspectiva diferente, una visión que venga desde Turquía. Una propuesta que combine elementos de la cultura turca con los clásicos del género fantástico. Pasemos ahora a una serie un poco más íntima, 50m2 o 50 metrekare, que significa 50 metros cuadrados. Esta serie nos presenta a Golge, un sicario, un hombre entrenado para matar, que trabaja para una organización criminal, que, tras un trabajo que sale mal, se ve obligado a huir y se refugia en un barrio humilde de Estambul, un barrio lleno de vida, de color, de personajes entrañables, y adopta la identidad de un sastre, un hombre que crea en lugar de destruir, que cose en lugar de cortar. En este nuevo entorno, Golge empieza a descubrir una nueva forma de vida. Conoce a personas que lo hacen reflexionar, que le muestran la bondad, la generosidad y la importancia de la comunidad, y empieza a plantearse si realmente quiere seguir con su vida anterior, una vida de violencia y de soledad. 50m2 es una serie que te atrapa por su historia, por sus personajes y por su ritmo pausado, que te permite disfrutar de cada detalle, de cada diálogo, de cada escena. Tiene momentos de acción, pero también muchos momentos de reflexión y de crecimiento personal, que te hacen conectar con Golge y entender su proceso de transformación. La serie es un estudio de contrastes, entre el mundo oscuro del crimen y la vida sencilla del barrio, entre la soledad y la comunidad, entre la violencia y la bondad. Y su final, aunque no es el típico final feliz de cuento de hadas, es un final que se siente real y que te deja con un buen sabor de boca, un final que te recuerda que siempre hay una oportunidad para cambiar, para empezar de nuevo, para encontrar un camino diferente. Es una serie que te hace pensar sobre las segundas oportunidades, sobre la importancia de la comunidad, sobre la capacidad de cambiar nuestras vidas y sobre el poder de la redención. Es una joya que merece ser descubierta. Casi llegando al final de este recorrido, les presento a Lez. Esta serie es un thriller policíaco que sigue a dos detectives, un veterano y un novato, que investigan una serie de asesinatos en Estambul, asesinatos que parecen no tener conexión entre sí, pero que pronto revelan un patrón macabro y una conspiración que se remonta a tiempos antiguos. Lo que empieza como un caso aparentemente normal, pronto se convierte en una investigación que los lleva a descubrir secretos ocultos, conspiraciones, rituales extraños y hasta elementos místicos, que te transportan a un mundo de misterio y de intriga. Aleph es una serie que te engancha por su ritmo trepidante, por sus giros inesperados y por su ambientación oscura y misteriosa, que te sumerge en una atmósfera de suspense y tensión. La serie combina la investigación policial con elementos de la cultura y la mitología turca, creando una atmósfera única y fascinante, que te hace preguntarte qué es real y qué es producto de la imaginación. Y su final es de esos que te dejan con la boca abierta, un final que te hace preguntarte qué es lo que has visto, que te deja con más preguntas que respuestas, y que te deja con ganas de volver a ver la serie para encontrar nuevas pistas, para descubrir los detalles que se te pudieron haber escapado. Es una serie que les recomiendo a todos los que disfrutan de los thrillers policíacos con un toque diferente, a los que les gusta el misterio, la intriga y las historias que te hacen pensar. Y para cerrar con broche de oro este listado de joyas turcas, tenemos Sasiyet, traducida como persona, en algunos países, pero que es diferente a la que mencionamos anteriormente. Esta serie nos presenta a Aga Bey, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer, al igual que en la serie anterior, y que decide usar su condición para llevar a cabo una serie de asesinatos, para vengarse de aquellos que le hicieron daño en el pasado. Pero a diferencia de la otra persona, esta es mucho más oscura, retorcida y violenta, una exploración de la maldad humana y de los límites de la moralidad. Aga empieza a castigar a las personas que cree que cometieron crímenes en el pasado, convirtiéndose en un justiciero que actúa al margen de la ley, y que te hace dudar sobre si realmente está haciendo lo correcto. Es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento, con una trama que te hará reflexionar sobre la memoria, la justicia y la moralidad, sobre la diferencia entre el bien y el mal y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar. Lo mejor del Sasiyet es la actuación de Aluk Bilginer, que ofrece una interpretación magistral, que te hace dudar sobre si Aga es un villano o un justiciero, que te hace empatizar con él a pesar de sus actos atroces, y que te hace cuestionar tus propias ideas sobre la justicia y la venganza. Y su final, bueno, su final es un final que te dejará pensando durante mucho tiempo,
Un final que te hará cuestionar todo lo que has visto, un final que te dejará con una sensación de incomodidad, de confusión y de inquietud. Es una serie que no te dejará indiferente, una serie que se quedará contigo mucho después de haberla terminado. Una serie que te hará reflexionar sobre la oscuridad que se esconde en el alma humana. Y llegamos al final de este recorrido por 7 joyas turcas que, espero, los hayan dejado tan fascinados como a mí. Hemos viajado por diferentes géneros, desde el drama más profundo hasta la fantasía más emocionante, pasando por el thriller más oscuro, y en cada una de ellas, hemos descubierto historias fascinantes, personajes inolvidables y finales que te dejan sin aliento. Hemos explorado la sociedad turca, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y sus problemáticas. Hemos visto sus luces y sus sombras, su belleza y su crudeza. Y, sobre todo, hemos visto historias que nos han hecho pensar, sentir y reflexionar, que nos han emocionado, que nos han conmovido, que nos han cuestionado y que nos han dejado una huella imborrable. Hemos conocido personajes que nos han emocionado, que nos han inspirado, que nos han hecho reír y llorar, y que nos han hecho cuestionarnos sobre la vida, la justicia, la memoria, la identidad y el sentido de la existencia. Y, por supuesto, hemos disfrutado de finales que nos han dejado con la boca abierta, finales que nos han hecho querer más, que nos han hecho hablar sobre estas series con nuestros amigos, que nos han hecho debatir y que nos han hecho replantearnos nuestras propias ideas. Espero que estas recomendaciones les sirvan para ampliar su horizonte de series y que se animen a explorar el cine y la televisión de Turquía. Es un mundo lleno de historias maravillosas que merecen ser descubiertas, un mundo que te sorprenderá, que te emocionará y que te hará ver el mundo con otros ojos. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje y por formar parte de esta comunidad de seriefilos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado útil e interesante. Me encantaría saber qué les parecieron las series que hemos mencionado. ¿Ya han visto alguna? ¿Cuál es su favorita? ¿Tienen alguna otra joya turca para recomendarme? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Recuerden que su interacción es muy importante para el canal. Sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y antes de despedirme, les quiero pedir un último favor: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus vecinos, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones, análisis y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, siempre hay una buena historia esperándolos en la pantalla. Y no olviden, la magia del cine y las series no se limita a Hollywood. Hay un mundo entero de historias esperando a ser descubiertas.